estudiantes, vamos a continuar el desarrollo de este mod con otra aplicación de la proporcionalidad. Entonces vamos a empezar con la siguiente situación. ¿Es posible medir la altura de un objeto cualquiera usando solo un bastón? Pues este fue un desafío que le impusieron a un matemático y filósofo de hace mucho tiempo, llamado Tales de Mileto. Pero ¿qué sucedió? Cuenta la leyenda que un sacerdote egipcio, cuando pasaron por el lado de la pirámide, le propuso el siguiente desafío, que calculara la altura de la pirámide de Keops. En ese caso, Tales aceptó el desafío. Y además, él propuso que no iba a calcular la altura de la pirámide a ojos, sino que para calcular la altura de la pirámide se iba a ayudar de un bastón. Pues veamos qué hizo. Clavó el bastón en la arena. Como había mucho sol, esperó que la sombra que proyecta el bastón fuera igual a la altura del bastón. De esta manera calculó la altura de la pirámide. Si observamos en el dibujo, vemos que el sol proyecta una sombra en la pirámide y proyecta una sombra en el bastón. Se forman dos triángulos. En este caso son dos triángulos semejantes porque ambos tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos. Y observamos que los lados son proporcionales. Luego, ¿qué hizo Tales de Mileto? Pues formó una proporción así. Entonces él pensó, la sombra de la pirámide es a la sombra del bastón, como la altura de la pirámide es a la altura del bastón. Esta proporción es la que conocemos como teorema de Tales. Luego, ¿qué hizo Tales? Pues sacó papel y lápiz. Entonces tomó las siguientes medidas. El bastón medía 1.5 metros. Observó que la altura de la sombra de la pirámide eran 280 metros. Y en ese mismo momento, el bastón proyectaba una sombra de 2,87 metros. Pues reemplazó los valores y conformó su proporción. 280 metros es a 2,87 metros, como la altura de la pirámide es a 1.5 metros. Aquí hacemos lo que hemos venido haciendo. Simplemente aplicó la propiedad fundamental de las proporciones, multiplicó los extremos, multiplicó los medios, hizo la división y obtuvo que la altura de la pirámide es 146,34 metros. Desde entonces, nosotros siempre hemos usado el teorema de Tales para calcular alturas de objetos que son inaccesibles o que son muy difíciles de medir. Veamos otro ejemplo práctico. En este momento, pues en esta gráfica vemos el sol. El sol está sobre un árbol y sobre una persona al mismo tiempo. Sucede que hay que calcular la altura del árbol X, pero tenemos los siguientes datos. Medimos la sombra del árbol, nos dio 12 metros. Medimos la sombra que está proyectando el Señor y nos dio 5.4 metros. Y ya sabemos que la altura del Señor es 1.8 metros. Si notamos, esos tres datos son muy fáciles de conseguir, son fáciles de medir. El dato que es más complicado es hallar la altura del árbol. Pero entonces aplicamos el teorema de Tales. Hacemos lo que nos sugirió Tales de Mileto hace mucho tiempo. Entonces planteamos la proporción. La sombra del árbol es a la sombra del Señor, como la altura del árbol es a la altura del Señor. Como ya tenemos los valores, simplemente los reemplazamos. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, multiplicamos en cruz. Luego hacemos la división y nos da que la altura del árbol es de 4 metros. Bueno, muy bien, eso era todo. Por favor, los invito a que desarrollen la lección, a que resuelvan el cuestionario de manera muy juiciosa y que hayan tomado apuntes de este video y tomen apuntes de la lección porque los van a usar para los cuestionarios y el taller en grupo. Muchas gracias.